¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconde el último libro de la Biblia? ¿Por qué este texto milenario, lleno de símbolos, visiones y profecías, sigue cautivando al mundo entero? Hoy vamos a sumergirnos en el Apocalipsis, el libro más fascinante y misterioso de las Escrituras. Este no es un simple relato, es una revelación directa de Dios, una ventana hacia el futuro y un llamado urgente a preparar nuestras vidas para lo que está por venir. Mientras te hablo, quiero que te imagines a un hombre, el apóstol Juan, exiliado en la pequeña isla de Patmos, apartado del mundo, en completa soledad. En ese lugar desolado, Dios le dio una serie de visiones tan impactantes que sus palabras han resonado a lo largo de los siglos. El Apocalipsis no es solo un libro de advertencias, es una carta de amor y esperanza para todos los que siguen a Cristo. Hoy desglosaremos los secretos del Apocalipsis, y juntos exploraremos cómo este libro ilumina el plan eterno de Dios. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu perspectiva sobre el futuro y tu relación con el Creador. ¿Qué es el Apocalipsis? La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa revelación o descubrimiento. Desde el inicio, el texto nos deja claro que no se trata de la revelación de Juan, sino la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. Es Jesús mismo quien, por medio de su siervo Juan, nos muestra el fin de los tiempos y el establecimiento de su reino eterno. Este libro es único en su estilo. A diferencia de los evangelios, que narran la vida y ministerio de Jesús, o las epístolas, que son cartas de instrucción y exhortación, el Apocalipsis es profético y simbólico. Está lleno de imágenes poderosas como dragones, bestias, jinetes y ángeles, cada uno representando aspectos cruciales del plan divino. Antes de sumergirnos en los detalles, debemos detenernos un momento y reflexionar. ¿Por qué Dios nos dio este libro? La respuesta es sencilla pero profunda. El Apocalipsis no es solo un manual sobre el fin del mundo, es una guía para vivir con fe, esperanza y perseverancia en medio de la adversidad. El Apocalipsis nos invita a examinar nuestras vidas y hacernos preguntas importantes. ¿Estamos listos para encontrarnos con nuestro Creador? ¿Cómo estamos utilizando el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Estamos confiando en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo? Para comprender el impacto del Apocalipsis, necesitamos entender el contexto en el que fue escrito. El apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, escribió este libro alrededor del año 95 después de Cristo durante el reinado del emperador romano Domiciano. Este fue un tiempo de intensa persecución para los cristianos. Juan fue exiliado a Patmos por proclamar el Evangelio, un lugar rocoso y aislado donde los prisioneros eran enviados para trabajos forzados. En medio de esa soledad, lejos de su comunidad y de todo lo que conocía, Dios le dio una visión que cambiaría el curso de la historia. Antes de continuar, quiero que medites en esta pregunta: si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo para recibirlo? El Apocalipsis no es un libro de miedo, sino de esperanza. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades que enfrentamos en este mundo, hay un plan divino que culminará en la victoria de Dios y la restauración de todas las cosas. Así que quédate conmigo y exploremos juntos los secretos del Apocalipsis. Cada palabra, cada símbolo, cada visión tiene un propósito y un mensaje para ti. ¿Qué es el Apocalipsis y por qué es tan relevante hoy? El libro de Apocalipsis ha despertado fascinación y temor a lo largo de la historia. Es un texto que genera preguntas profundas. ¿Qué quiso decir Dios con estas visiones? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y cómo deberíamos vivir mientras esperamos su cumplimiento? Este libro no es solo una serie de profecías sobre el fin del mundo, es un mensaje directo de Dios que afecta nuestra vida diaria. En esta sección, exploraremos qué es realmente el Apocalipsis, por qué fue escrito y cómo su mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy. Prepárate para descubrir el propósito eterno detrás de estas palabras proféticas y cómo pueden impactar tu vida. ¿Qué significa Apocalipsis? La palabra Apocalipsis ha sido malentendida a lo largo de los siglos. En el lenguaje común, muchas personas la asocian con catástrofes o destrucción, pero el significado original es muy diferente. Apocalipsis, en griego, significa revelación o descubrimiento. Es como si Dios estuviera levantando un velo para mostrarnos lo que antes estaba oculto. El Apocalipsis no trata solo sobre el fin de los tiempos, sino sobre cómo Dios traerá justicia, redención y restauración. Desde su primera frase, este libro nos deja claro que es la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1.
Es una declaración de su victoria definitiva sobre el mal y un llamado a permanecer fieles en medio de las pruebas. ¿Por qué fue escrito el Apocalipsis? El Apocalipsis fue escrito en un momento de gran sufrimiento para los primeros cristianos. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió esta revelación durante el reinado del emperador Domiciano, quien perseguía brutalmente a los creyentes. Los cristianos enfrentaban torturas, exilio y muerte simplemente por su fe en Jesús. En este contexto, el Apocalipsis fue un mensaje de esperanza y consuelo. Esperanza, porque recordaba a los creyentes que Cristo ya había vencido al pecado y a la muerte. Consuelo, porque prometía que Dios haría justicia y recompensaría a los fieles. El propósito principal del Apocalipsis es asegurarnos que Dios está en control, incluso cuando parece que el mal prevalece. Nos invita a confiar en su plan y a vivir con la certeza de que la victoria final le pertenece. Aunque el Apocalipsis fue escrito hace casi 2000 años, su mensaje sigue siendo relevante. En un mundo lleno de caos, conflictos e incertidumbre, este libro nos recuerda que la historia tiene un final definido y glorioso. Las promesas del Apocalipsis no están limitadas a un tiempo o lugar específico. Son un mensaje universal para todos los que confían en Cristo. Dios está en control, no importa cuán grande sea el caos, su soberanía es inquebrantable. La justicia prevalecerá, todo lo que parece injusto ahora será corregido en su tiempo perfecto. La fe será recompensada, aquellos que perseveren recibirán la corona de la vida. El libro del Apocalipsis se divide en varias secciones que nos guían a través de la revelación divina. Es importante entender esta estructura para captar su mensaje completo. Introducción y cartas a las iglesias, capítulos 1 a 3, aquí vemos mensajes específicos para 7 iglesias en Asia Menor, que representan tanto situaciones reales como lecciones universales para la iglesia de todas las épocas. El trono de Dios y el Cordero, capítulos 4 a 5, una visión celestial que nos muestra la soberanía de Dios y la dignidad de Cristo como el único digno de abrir los sellos. Los juicios divinos, capítulos 6 a 16, una serie de eventos simbólicos que representan el juicio de Dios sobre el pecado y el mal. La derrota del mal, capítulos 17 a 20, aquí se describe la caída de Babilonia, la derrota de Satanás y el juicio final. La nueva creación, capítulos 21 a 22, el libro concluye con una visión gloriosa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios mora con su pueblo para siempre. Los 7 sellos, el comienzo del juicio de Dios. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe la escena en el trono celestial donde el Cordero de Dios, Jesús, abre los 7 sellos. Estos sellos revelan los eventos que llevarán a los tiempos finales y a la culminación de la historia humana. Cada sello desata una serie de eventos que aumentan en intensidad, mostrando el juicio divino sobre un mundo caído. El primer sello es abierto, y Juan ve un jinete montado en un caballo blanco. Y miré, y vi que el Cordero abría uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, «Ven y mira». Miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6, 1-2. Este jinete en el caballo blanco simboliza a Cristo mismo. El Evangelio será proclamado a todas las naciones. Sin embargo, a medida que los sellos avanzan, el mundo experimentará consecuencias más terribles. El segundo sello muestra a un jinete en un caballo rojo. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, «Ven y mira». Entonces salió otro caballo, rojo, y al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, 3-4. Este jinete rojo simboliza el conflicto y la guerra. La paz será retirada, y las naciones se levantarán unas contra otras. Este sello nos recuerda que el pecado y la desobediencia traen consecuencias destructivas. El tercer sello muestra a un jinete montado en un caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, «Una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no dañe el aceite ni el vino». Apocalipsis 6, 5-6. El caballo negro simboliza la escasez y el hambre. Las tensiones económicas serán tan graves que el precio del alimento se disparará, mientras que los recursos más esenciales serán reducidos o restringidos. El cuarto sello revela un jinete en un caballo amarillo o pálido.
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y se les dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con peste, y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 7-8. El jinete amarillo o pálido simboliza la muerte. Juan menciona que el Hades lo sigue, indicando que la muerte no será selectiva, sino que alcanzará una gran parte de la humanidad. Estos sellos nos muestran un panorama escalofriante de las consecuencias del pecado y el rechazo a Dios. La humanidad enfrenta el juicio divino, pero también podemos ver en ellos el cumplimiento de las profecías anunciadas por Jesús en Mateo 24, 6-7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Estas señales de juicio están diseñadas para llevar a la humanidad al arrepentimiento. Aunque el mal parece ganar terreno, el propósito detrás de estos sellos es que las personas volteen su corazón a Dios y busquen su misericordia. Para el mundo, los 7 sellos representan una serie de eventos inminentes que traerán sufrimiento y juicio divino. La desobediencia y el pecado desencadenan las consecuencias que Juan describe. Las guerras, el hambre y la muerte no son solo eventos futuros lejanos, sino señales que ya están comenzando a manifestarse en nuestra época. Sin embargo, para los creyentes, estos sellos no deben causar temor, sino más bien preparación y reflexión. Jesús nos advirtió sobre los tiempos difíciles, pero también nos dejó la esperanza de su regreso. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 12-13. El abrir de los sellos no significa que Dios esté ausente o indiferente. Más bien, es una muestra de su justicia y de su llamado a la humanidad para que se arrepienta. El propósito no es condenar a los justos, sino despertar a los que aún no han reconocido a Cristo. Los sellos también nos recuerdan que el control y la soberanía están en manos de Dios. El Cordero está en el trono, y es Él quien abre los sellos. Las dificultades no significan abandono, sino que son parte del plan divino para purificar el mundo y llevar a cabo su propósito final. En Romanos 8-28 leemos: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque los sellos pueden parecer aterradores, para el creyente la victoria final está asegurada en Cristo. Dios no ha prometido eliminarlos de inmediato, pero nos ha prometido que todas las cosas obrarán para el bien de los que le aman. El Apocalipsis también nos muestra que, después de la apertura de los sellos, los cielos se abrirán y Dios traerá consuelo y restauración. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos. Apocalipsis 7, 9-10. Este pasaje nos recuerda que, aunque el juicio será severo, hay una multitud de redimidos que han sido sellados por el Cordero. Nuestra esperanza no está en el juicio, sino en la seguridad que encontramos en Cristo. Los 4 jinetes del Apocalipsis, símbolos de advertencia y preparación. ¿Quiénes son los jinetes y qué representa cada uno? En Apocalipsis 6, Juan describe a 4 jinetes que salen uno tras otro, abriendo los sellos. Cada jinete representa una fuerza específica que traerá consigo consecuencias globales y eventos que afectan tanto al mundo como a los creyentes. El primer jinete, el caballo blanco. El jinete en el caballo blanco simboliza a Cristo y el avance del Evangelio. Jesús mismo se presenta como el vencedor que lleva la palabra del Evangelio a todas las naciones. El jinete tiene una corona, lo que indica que él tiene la autoridad y el poder para conquistar. Y miré, y vi que el Cordero abría uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6, 1-2. Este jinete no solo simboliza la propagación del Evangelio, sino que también destaca el poder de Cristo para traer juicio y victoria. El segundo jinete, el caballo rojo. El jinete en el caballo rojo representa el conflicto y las guerras que asolan la tierra. Se le da poder para quitar la paz, y los hombres se matan unos a otros. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira.
Y salió otro caballo, rojo, y al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, 3-4. Este jinete trae destrucción y violencia. Hoy, el conflicto global se manifiesta a través de guerras, divisiones, y el odio entre naciones y pueblos. El tercer jinete, el caballo negro. El jinete en el caballo negro simboliza el hambre y la escasez. La balanza que lleva sugiere el aumento del costo de los alimentos esenciales, mientras que los recursos básicos se vuelven inaccesibles. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Apocalipsis 6, 5-6. La inflación y la escasez alimentaria son manifestaciones claras de este jinete en la actualidad, alertándonos sobre las consecuencias del pecado y el alejamiento de Dios. El cuarto jinete, el caballo pálido. Finalmente, el jinete en el caballo pálido simboliza la muerte y el Hades que lo sigue. Este jinete tiene control sobre una cuarta parte de la tierra, causando muerte por diferentes medios: guerra, hambre, peste, y las fieras de la tierra. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Apocalipsis 6, 7-8. Este jinete nos recuerda la realidad de la mortalidad humana y nos desafía a vivir con sabiduría y fe. Los cuatro jinetes representan eventos que han caracterizado todas las épocas, pero también reflejan las señales de los tiempos finales. Vivimos en una era de conflictos, hambrunas, y enfermedades que se asemejan a los caballos que Juan vio. Las guerras, el hambre, las crisis económicas y las plagas ya están presentes en nuestro mundo, lo que hace que estos sellos sean de gran relevancia. El jinete del caballo blanco nos anima a proclamar el Evangelio, mientras que los otros tres jinetes son advertencias de las consecuencias del pecado y el alejamiento de Dios. Los creyentes deben estar atentos a estos eventos y mantenerse enfocados en la fe y la preparación. Las 7 trompetas, la ira de Dios y las advertencias finales. Relato de cada trompeta y los juicios que traen. En el capítulo 8 de Apocalipsis, Juan describe el sonido de 7 trompetas que son tocadas, cada una de las cuales trae un juicio específico sobre la tierra. Cada trompeta revela un aspecto del juicio divino y tiene un impacto catastrófico sobre el mundo. Primera trompeta, juicio sobre la tierra. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Apocalipsis 8, 7. Este juicio trae destrucción a la naturaleza, afectando la vida vegetal. Hoy, los desastres naturales y el calentamiento global pueden verse como una manifestación de este juicio. Segunda trompeta, juicio sobre los mares. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo con fuego fue arrojado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 8, 8. Este juicio representa una amenaza a la vida marina y a los sistemas vitales como el agua potable. Los eventos actuales, como el deterioro ambiental, podrían ser un reflejo de este juicio. Tercera trompeta, juicio sobre las aguas. El tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella ardiente cayó del cielo, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de agua. Apocalipsis 8 y 10. El veneno en las aguas simboliza la contaminación y la falta de recursos vitales. Este juicio alerta sobre la importancia de la pureza y la justicia divina. Cuarta trompeta, juicio sobre el sol, la luna y las estrellas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de manera que la tercera parte de ellos se oscureció. Apocalipsis 8 y 12. Este juicio indica una alteración en el orden cósmico, afectando la estabilidad del cielo y la tierra. Los creyentes deben recordar que Dios tiene el control de los tiempos y estaciones. Quinta trompeta, juicio de la plaga de langostas. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo, y del pozo subieron langostas, y se les dio poder como el de los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9, 1-3. Estas langostas simbolizan el sufrimiento y el castigo. La advertencia es que la humanidad tendrá que enfrentar consecuencias espirituales y físicas si rechaza a Dios.
Sexta trompeta, juicio sobre el ejército demoníaco. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que decía, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Apocalipsis 9 y 14. Esta trompeta trae juicio en forma de guerras y destrucción a gran escala. Los creyentes deben estar en alerta, orando por paz y sabiduría en medio de estas adversidades. Séptima trompeta, la venida del reino de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11 y 15. Esta trompeta anuncia el establecimiento del reino eterno de Dios. Aquellos que confían en Él recibirán la victoria final. Cada trompeta es un recordatorio de la autoridad de Dios y de su justicia. Mientras que el mundo puede estar bajo juicio, el mensaje central es uno de advertencia y llamado al arrepentimiento. Dios está dando tiempo para que los hombres se vuelvan a Él y busquen su salvación. Las trompetas nos instan a vivir una vida de fe, centrados en su verdad y justicia. La mujer y el dragón, una batalla cósmica. En el capítulo 12 de Apocalipsis, Juan describe una visión fascinante que parece mezclarse entre lo celestial y lo terrenal. Aquí se nos muestra una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Apocalipsis 12, 1. La mujer representa a la nación de Israel o a la Iglesia, simbolizando el pueblo de Dios en el plan divino. El dragón, por otro lado, es identificado como Satanás, el adversario de Dios y de su pueblo. En este capítulo, Juan nos dice que el dragón está furioso porque sabe que tiene poco tiempo, Apocalipsis 12 y 12. La mujer, Israel y la Iglesia. La mujer vestida del sol es una figura poderosa que simboliza tanto a Israel como a la Iglesia. Israel fue el canal por el cual nació el Salvador, Jesús, el Hijo varón. La Iglesia, en su carácter espiritual, también es la representación del pueblo escogido por Dios. La corona de estrellas representa la promesa de Dios a Abraham y su descendencia, y más tarde a la Iglesia que sigue al Mesías. La presencia de la luna bajo sus pies simboliza el cumplimiento de las promesas de Dios, trayendo luz y dirección en medio de la oscuridad. El dragón, Satanás y su guerra cósmica. El dragón, con su astucia y malicia, representa la fuerza maligna que ha buscado, desde el inicio, oponerse a los planes de Dios. Juan nos dice que el dragón fue lanzado fuera, Apocalipsis 12, 9, y que persigue a la mujer que dio a luz al hijo varón. Esta persecución no es solo histórica, sino que continúa hasta el presente. Satanás busca destruir el propósito de Dios y a aquellos que lo siguen. El hijo varón, Jesús y la victoria final. El hijo varón que la mujer da a luz no es otro que Jesús, el Mesías prometido. Juan dice, y ella dio a luz a un hijo varón, el cual ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12, 5. Jesús, quien venció la muerte y resucitó, tiene el poder y la autoridad para juzgar el mal. Esta visión nos recuerda que el Hijo de Dios ha triunfado sobre las fuerzas del mal. La batalla cósmica entre la mujer y el dragón simboliza la lucha entre el bien y el mal que ha existido desde el principio. Los creyentes, como parte de la Iglesia, están llamados a vivir bajo la autoridad de Jesús, el Hijo varón, y a resistir las fuerzas del mal que buscan oponerse a ellos. Juan también describe que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, Apocalipsis 12 y 11. Esto nos recuerda que la victoria final pertenece a Dios, pero la Iglesia tiene un papel clave en mantener su fe y su testimonio en medio de la persecución. Aunque el dragón sigue buscando a quien devorar, el propósito de Dios es claro: el reino de las tinieblas no prevalecerá. Los creyentes deben recordar que su seguridad y esperanza están en Cristo, quien ha vencido al enemigo. Esta visión nos llama a vivir con confianza, sabiendo que la victoria ya ha sido lograda en Jesús. La marca de la bestia, mitos y realidades. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la marca de la bestia? Uno de los pasajes más misteriosos y debatidos del Apocalipsis es el capítulo 13, donde se habla de la marca de la bestia. En el versículo 16, Juan escribe: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca. Apocalipsis 13, 16-17. Aquí nos encontramos con una advertencia que ha llevado a la confusión y a diversas interpretaciones. ¿Qué significa realmente esta marca? ¿Es algo literal o simbólico?
Vamos a analizar lo que la Biblia nos dice al respecto. Interpretación literal vs simbólica. Hay quienes creen que la marca de la bestia será una señal literal, como un chip implantado o un número físico que será visible. Sin embargo, una interpretación más coherente con el contexto bíblico sugiere que esta marca es simbólica. En Apocalipsis, las marcas generalmente tienen un propósito espiritual. Lo que marcamos como creyentes nos identifica con Dios o con el enemigo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se habla de la marca que puso Dios en Caín para protegerlo, lo que simboliza un sello divino de protección. Génesis 4 y 15. La marca de la bestia, entonces, podría representar la lealtad y sumisión al mal, al sistema opuesto a Dios. El término bestia en el Apocalipsis hace referencia a un sistema opuesto a Dios, que busca el control total sobre la humanidad. La marca de la bestia podría simbolizar el alineamiento con ese sistema. Aquellos que la acepten estarán mostrando su lealtad al mal y su rechazo al Cordero de Dios. Juan hace hincapié en que quienes reciban esta marca adorarán a la bestia. Apocalipsis 13, 8. Esto significa que no es solo un acto físico, sino una declaración espiritual de sumisión al poder del mal. Como los cristianos pueden prepararse espiritualmente ante esta advertencia. El Apocalipsis no nos llama a preocuparnos por el número o el tipo de marca que puede surgir, sino a mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo. Jesús dejó claro en su palabra que quienes le sigan serán sellados con su Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1 y 13. Por lo tanto, el sello de Dios sobre los creyentes es mucho más poderoso y seguro que cualquier marca de la bestia. Los cristianos deben enfocarse en vivir en santidad y mantenerse firmes en su fe, conscientes de que el verdadero sello es el de Cristo, el cual nos protege de las engañanzas del mal. La marca de la bestia no debería ser una fuente de temor para los creyentes, sino un recordatorio de la importancia de la lealtad a Dios. Vivimos en un mundo que busca el control, pero nuestra esperanza está en Cristo, quien ha prometido proteger a su pueblo. Es vital seguir confiando en él y no en los sistemas que se oponen a su reino. El juicio final, el trono blanco y el destino de la humanidad. Uno de los eventos más solemnes y decisivos descritos en el libro de Apocalipsis es el juicio final, que se describe en los capítulos 20 y 21. En Apocalipsis 20, 11-12 leemos: Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y no se encontró lugar para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Entonces se abrió otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, de acuerdo con lo que estaba registrado en los libros. Este es un evento que pone frente a cada ser humano con la justicia divina. Aquí no hay escape, ni negociaciones. Todos serán juzgados de acuerdo a sus hechos. El trono blanco y el juez justo. El trono blanco simboliza el juicio final de Dios, donde Cristo mismo es el juez justo. La imagen que Juan describe en Apocalipsis muestra al Cordero de Dios como el que tiene todo poder y autoridad. Jesús mismo dijo en Juan 5 y 22: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. En este momento, todos los secretos serán revelados, y nadie podrá escapar del juicio justo de Dios. Los libros que se abren. Juan nos habla de libros que se abren en el juicio. Estos no son solo registros físicos, sino espirituales. En uno de esos libros se encuentra el libro de la vida, Apocalipsis 8 y 12. Aquellos cuyos nombres están escritos en este libro serán acogidos en la presencia de Dios. Sin embargo, quienes no se encuentran en el libro de la vida serán juzgados según sus obras, y su destino será la separación eterna. El destino de los impíos y los creyentes. El juicio final no solo revela la justicia de Dios, sino también la gravedad del pecado y la recompensa para quienes rechazan a Cristo. Apocalipsis 8 y 15 afirma: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego representa la separación definitiva de Dios, el destino eterno de quienes rechazaron su amor y gracia. Para los creyentes, el juicio final no es motivo de temor, sino de confianza en la misericordia y justicia de Dios. En 1 Corintios 3, 13-15, el apóstol Pablo nos dice que aunque serán juzgados, los creyentes no enfrentan condenación. El fuego pondrá a prueba la calidad de cada uno. Si lo que alguien construyó sobre el fundamento sobrevive, recibirá recompensa.
Si el trabajo de alguien se destruye, sufrirá pérdida, aunque la persona será salva, como quien pasa por el fuego. Reflexión sobre la gracia de Dios y la promesa de vida eterna. El juicio final nos recuerda que Dios es justo y que cada uno de nosotros debe rendir cuentas de nuestras acciones. Sin embargo, también es un recordatorio de la gracia que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. El Apocalipsis nos invita a vivir con la certeza de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Romanos 8:1 nos asegura: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El juicio final no es el fin, sino el inicio de algo nuevo. Tras el juicio, los creyentes son llamados a esperar el glorioso reino de Dios. En Apocalipsis 21:1-4 se describe la llegada de una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, preparada como una novia hermosamente ataviada para su esposo. En esta visión de la nueva Jerusalén se revela la esperanza que tenemos como creyentes, un hogar eterno donde Dios estará con su pueblo para siempre. El juicio final nos invita a vivir con una mirada puesta en la eternidad, sabiendo que el Cordero de Dios nos ha hecho herederos de su reino. La nueva Jerusalén, la esperanza del cielo nuevo y la tierra nueva. Después del juicio final, Juan nos presenta una visión impresionante de lo que Dios tiene preparado para su pueblo. En Apocalipsis 21:1-2 leemos: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Este es el destino prometido para todos los creyentes, un lugar de paz, restauración y comunión perfecta con Dios. El cielo nuevo y la tierra nueva, un nuevo inicio. El término cielo nuevo y tierra nueva nos habla de un renuevo total. La antigua creación ha sido restaurada y perfeccionada. El apóstol Pedro también nos habla de esto en 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros, según su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El mundo tal como lo conocemos será transformado, ya no habrá más sufrimiento, dolor ni maldición. La nueva Jerusalén, la morada de Dios con su pueblo. La visión de Juan describe a la nueva Jerusalén como la ciudad santa que desciende del cielo. Apocalipsis 21:3 nos dice: y oí una gran voz del trono, que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La presencia misma de Dios será nuestra morada eterna. La nueva Jerusalén no será un lugar físico limitado, sino una realidad espiritual donde el amor de Dios será la base de todo. Las bendiciones eternas en la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén no habrá más llanto, dolor, ni muerte. Apocalipsis 21:4 promete: y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el cumplimiento total de las promesas de Dios: restauración, paz y una relación eterna con Él. La seguridad en la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén, todo será perfecto y seguro. Apocalipsis 21:25-27 nos dice: sus puertas no se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Y no entrará en ella nada inmundo, ni el que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá más oscuridad ni peligro, solo la luz y el gozo eterno. Reflexión sobre la esperanza del cielo nuevo y la tierra nueva. La nueva Jerusalén nos invita a vivir con esperanza en el futuro que Dios ha preparado para su pueblo. Jesucristo prometió en Juan 14:2-3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este lugar no es solo un sueño, es la promesa de Dios, un destino real para todos los que confían en Él. Conclusión. Hemos recorrido juntos una exploración profunda del libro de Apocalipsis, revelando sus misterios y su mensaje central. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que el Apocalipsis no es solo un relato del fin del mundo, sino una revelación llena de juicios, advertencias, promesas y esperanza. Primero,
el Apocalipsis nos muestra el poder de la revelación divina. En Apocalipsis 1:1 se nos dice que este libro es una revelación directa de lo que Dios está haciendo y hará al final de los tiempos. No es un relato creado por el hombre, sino una verdad revelada por Dios, que nos invita a confiar en su soberanía y plan divino. Luego, hemos visto el aspecto del juicio justo y la misericordia de Dios. En Apocalipsis 16:5-7, se nos recuerda que Dios es justo, pero también busca que los seres humanos se arrepientan. Su juicio no es solo un acto de venganza, sino una manifestación de su justicia y misericordia. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otro tema central es la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. En Apocalipsis 21:1-4, Juan describe la gloriosa visión de la Nueva Jerusalén, donde Dios morará con su pueblo. Este destino prometido nos llena de esperanza y nos anima a vivir con propósito y fe. Asimismo, el Apocalipsis nos muestra la victoria final de Dios sobre el mal. A través de las visiones del dragón, la bestia y el falso profeta, se nos recuerda que el mal será derrotado. En Apocalipsis 8:10, Juan nos dice que estos serán lanzados al lago de fuego, revelando la certeza de la victoria final de Dios. Finalmente, el mensaje del Apocalipsis nos llama a vivir preparados en fe y esperanza. Jesús nos dice en Apocalipsis 10:12, «He aquí, vengo pronto, y mi recompensa conmigo». Este llamado nos invita a vivir con vigilancia, compartiendo el Evangelio y buscando a otros para que también encuentren la esperanza en Cristo. En conclusión, el Apocalipsis nos ofrece una visión clara de lo que está por venir, pero también nos desafía a vivir con fe y preparación. No temamos el futuro, sino que confiemos en el plan perfecto de Dios. Como creyentes, nuestra misión es proclamar su verdad, esperar su regreso y vivir para su gloria. Si este contenido te ha inspirado y deseas profundizar más en los misterios divinos, te invito a suscribirte a este canal y seguir explorando juntos las verdades de la palabra de Dios. Que el Apocalipsis sea una fuente de fe y esperanza en tu vida. Dios te bendiga. Amén.